Hola mis emprendedores dentales, bienvenidos a este primer programa de Lo que callamos los emprendedores, donde vamos a estar platicando con muchos cracks del emprendimiento y donde vamos a encontrar miles de tips con historias de ya sea dentistas o de otros personajes que también son parte del emprendimiento y que nos van a llenar de muchísimo conocimiento que nos va a servir para nuestro día a día. Y bueno, pues hoy como es el primer capítulo, me gustaría empezar con mi historia para que conozcas pues realmente quién es Carla Morris y por qué decidí tomar este camino del emprendimiento. Yo desde que estaba en la universidad, bueno, la verdad me voy a ir un poquito más atrás, les voy a empezar contando mi historia así como desde que empecé a decidir qué iba a estudiar o qué carrera universitaria iba a elegir. Porque es una pregunta que últimamente yo les hacía a mis alumnos del curso de emprendimiento de ¿por qué quieres ser dentista? Porque muchas veces es una pregunta que te hacen muchísimo a los pacientes y te dicen, oye, ¿y tú por qué decidiste ser dentista? Y cuando no lo tienes muy claro es súper complicado porque dices, oye, qué buena pregunta, ¿no? O sea, no me la había hecho antes. Y a mí me pasaba eso, que yo decía, a ver, ¿por qué decidí ser dentista? Y les voy a contar mi historia, es muy penosa. Bueno, ya más adelante la fui descubriendo, pero al principio, yo cuando estaba en la preparatoria teníamos como ese tipo de clases o áreas donde te dividían así de que, ay, ¿qué es lo que quieres ser? Y pues hacían como grupos ya en los últimos semestres y te enseñaban más de ciertas áreas y te ibas a las administrativas, a las biológicas, a las sociales. Y yo en ese momento dije, bueno, creo que yo quiero ser abogada, ¿no? Entonces me fui al área de las sociales y ya estando allá me di cuenta que pues no, que efectivamente ese no era mi carrera y no era lo que yo quería. Y hice muy buenos amigos y todo, pero dije, no, por aquí no va. Y entonces mis 2 últimos semestres los pasé ahí, donde aprendí que eso no quería, pero luego después fue como, ok, esto no, pero entonces que sí. Y la mayoría de mi familia son administrativos. Y la verdad es que la pasan muy bien, pero no era algo que a mí me llamara la atención. O sea, que yo dijera, bueno, quiero hacer esto por el resto de mi vida. Yo me veía diferente. O sea, en ese momento no sabía que yo quería ser emprendedora, pero en ese momento sabía que no quería ser empleada. Entonces yo decía, bueno, mi familia, mis tíos y todo les va súper bien, pero siempre dependen de un jefe y yo no quiero depender de un jefe. Entonces no sabía qué quería, pero no quería, según yo, o sea, obviamente hay muchísimos administrativos que son emprendedores, pero según yo no quería estudiar eso porque pues yo no quería tener una jornada laboral como tal, ¿no? Y seguí buscando en mi camino, seguí buscando, y es muy penosa mi historia porque les digo que al final decidí, eso fue como la razón lógica, pero obviamente siempre lleva un detrás el por qué decidí ser dentista. Pero mi razón en ese momento fue, yo iba a clases de inglés y el chavo que me gustaba, su mamá era dentista y entonces él quería ser dentista y yo dije, y aparte mi amiguita, o sea, con la que siempre me juntaba mi amiga, también era dentista, entonces fue como de, o sea, si el que me gusta y mi mejor amiga del inglés quieren ser dentistas y se van a meter ahí, pues creo que yo también, ¿no? O sea, esa fue como mi decisión lógica en ese momento. Y se me hizo interesante, pero obviamente ya investigando más adelante como el trasfondo de las cosas, pues ya encontré muchas más respuestas, que en ese momento no era consciente. Y la verdad es que yo iba así como con una expectativa de decir, bueno, entre la odontología y la medicina, la verdad es que las dos me gustan. Y pues hice trámites, entré a la universidad y la verdad es que todo se dio súper fácil, entré. Y dije, bueno, si no me gusta la odontología, me cambió a medicina, porque en mi universidad había esa opción donde te podías hacer el cambio en los primeros semestres, pero la verdad es que me gustó el ambiente y me gustó todo lo que fui aprendiendo en el primer semestre. Yo me sentía súper bien, súper realizada, porque
encontré lo que no había encontrado con las ciencias sociales. Más bien fue así como que, wow, sí, este mundo donde nada es exacto me gusta. Y avancé, pero la verdad es que los primeros semestres pues tú compartes clases con otras áreas como medicina, nutrición, psicología. Y yo hice muy buenos amigos, pero de medicina, no tanto de odontología. Entonces yo seguí con ellos a lo largo de mi carrera. Y cuando llegó el momento de casi terminar, yo entré a trabajar como asistente con una doctora que quiero mucho. Y ahí fue donde me di cuenta que para estudiar un posgrado no se requiere solamente conocimiento y sacar buen promedio en el examen, como en medicina que hacen el ENAR. Yo tenía esa idea, porque como siempre me junté con chicos de medicina, pues yo pensé que yo también hacía un examen, estudiaba muchísimo y entraba a mi posgrado. Y no. Ahí fue, una vez que entré a trabajar me di cuenta que tenías que tener el capital para poder solventar un posgrado odontológico, aunque estuvieras en una universidad pública. Eso es aquí en mi ciudad, ¿no? No sé si en otras ciudades o en otros países no sea así, pero al menos en la mía así era. Y fue como un balde de agua porque yo dije, ¿y ahora? Porque obviamente mi familia no teníamos la solvencia económica para pagar un posgrado y pues yo tenía un trabajo de asistente, entonces pues no lo iba a hacer. Y ahí hasta ese momento fue donde empezó mi camino del emprendimiento, porque yo tenía un sueldo de asistente súper bajito, muy así, más bajo que el mínimo. Trabajaba a mediodía porque pues iba a la escuela y en las tardes trabajaba, pero empecé a ahorrarlo y luego fue así como de que, ok, y con este ahorrado que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo multiplico? Y empecé así como que a ver opciones y me llegó el multinivel. O sea, ahí fue mi primer como emprendimiento, el multinivel de mi vida, porque el ser asistente pues yo era una empleada. Yo ya había sido empleada también, antes trabajaba como de taquillera y de mesera y también fui modelo y hice pasarelas y trabajé de decán. O sea, yo ya había trabajado como para alguien, ya sabía lo que era ser un empleado, pero no sabía qué era emprender. Entonces, bueno, en ese momento pues fue así como de que, ok, ¿cómo multiplico el poco dinero que tengo aquí? Y pues ahorré y empecé a buscar cursos de maquillaje. A mí siempre me gustó el maquillaje, aparte yo era bailarina de ballet folclórico y dije, bueno, me sirve, ¿no? Y trabajé como maquillista y empecé a ganar también más dinero, pero aún así yo decía, pues sí me gusta, pero esto del maquillaje lo hago por ganar dinero para poderme pagar el posgrado. Y la verdad es que no era mi pasión, entonces como no lo hacía con amor realmente, no lo hacía porque me encantara, sino por juntar dinero para estudiar el posgrado, sí fue pues un negocio que fracasó. Y el multinivel llevó a mi vida así como el primer emprendimiento que yo, o sea, obviamente no era mío, pero ahí aprendí muchas cosas. Ahí aprendí quién fue Robert Kiyosaki y ahí aprendí, bueno, quién es, perdón, quién es Robert Kiyosaki. Y ahí aprendí muchas cosas, y entre ellas cómo trabajar en equipo, porque yo siempre fui muy individualista de, pues yo trabajo y yo hago mis cosas y a mí me queda todo bien, ¿no? Y en el multinivel tienes que trabajar en equipo. Entonces, si tu equipo no crece junto contigo, pues tú tampoco creces. Y ahí fue donde lo empecé a aprender y también me frustré porque también no era mi sueño. Yo quería ganar dinero, yo quería subir de nivel, yo quería ser así la top del multinivel para poder crecer mi consultorio, para poder tener mi consultorio, para poder pagarme un posgrado. Y el momento en el que no veía resultados me empezaba a frustrar. Y yo decía, es que hago todo lo que me dicen, porque no me sale. Y lo dejé. También fue un paso, no quiero decir fracaso, fue como un paso más de aprendizaje. Y lo dejé. Y después yo seguía buscando, o sea, yo seguía buscando cómo multiplicar el dinero que tenía o que estaba ganando de la parte de ser asistente dental, de mi empleo. Y después estudié para microblading, para tener un spa, para ser, o sea, cosmetóloga, para estudiar micropunto de maestrías, microblading.
estudié lo del maquillaje y todo lo hice. O sea, yo hacía cejas, yo hacía todo lo de masajes, hacía faciales, estudié armonización orofacial también, de armonizar la cara con toxina botulínica, ácido hialurónico y los tensores. O sea, yo estudié un montón de cosas, pero yo todo eso lo hacía por tratar de conseguir pues literal, un ingreso para poder pagar mi posgrado. O sea, mi meta en ese momento era el posgrado. Yo no estaba enfocada en esos emprendimientos chiquitos. Yo no amaba esos emprendimientos chiquitos y por lo tanto fracasaron porque no era mi misión. Y después dije, bueno, ya que estoy haciendo con todo esto, si realmente mi misión es ser dentista y quiero llevarlo como a otro nivel, ¿no? Entonces decidí poner mi consultorio, obtuve como un financiamiento y al final se dieron las cosas, lo pongo y estaba muy feliz y todo porque dije ya, o sea, yo pongo mi consultorio, empiezo a trabajarlo, ahorro y de ese ahorro pues ya ahora sí ya me voy al posgrado. Y fue muy muy curioso porque bueno, monté mi consultorio. Y yo ya tenía pacientes porque cuando fui asistente también la doctora muy linda me daba oportunidad, una vez que yo ya tenía mi título, me daba oportunidad de atender ya pacientes en su clínica y pues nos íbamos como a comisión, ¿no? Y ahí fui haciendo como una cartera chiquita de pacientes entre los que ella me pasaba, los que eran mis amigos, los que me recomendaban. Y yo creía que con esa cartera de pacientes iba a tener así súper lleno mi consultorio, e iba a ser súper famosa y todo iba a salir perfecto, ¿no? Y ya en un mes iba a tener el dinero para entrar al posgrado. Y ahí va otro punto que quiero mencionarles y que tal vez les sirva como consejo. Yo no tenía una meta clara. O sea, yo sabía que quería entrar al posgrado, pero así, tan no clara estaba que no sabía cuál. O sea, cambié de perio. Primero quería hacer maxilofacial. Y lo de maxilofacial me pasé a perio. Y lo de perio me pasé a patología. Y luego de patología me pasé a prosto. Y como paréntesis, siempre que lo pensaba, el que más me gustaba era odontopediatría. Pero yo recibía muchos comentarios de odontopediatría de que no es un posgrado y que no vale la pena y así. O sea, comentarios no tan padres. Y yo decía, ay, pero ¿por qué? O sea, me estresaba, pero porque como que sí lo quería, pero al mismo tiempo lo descartaba por la opinión de alguien más, no por lo que yo creía. Y ni siquiera me ponía a investigar. O sea, ni siquiera pregunté, ni siquiera, o sea, nada. Lo descarté así de la nada. Y dentro de mí me decía como que eso me gustaba, pero era como no, o sea, yo tenía que quedar bien, como toda la gente decía, bueno, todos con los que yo me juntaba o me rodeaba, que ahí está otro truco, depende de con quién te juntes, dicen que eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Entonces, de las personas que yo me rodeaba del mundo de la odontología, para ellos eso no era pues como un crecimiento profesional. Y ahora que lo veo desde otro punto de vista, digo, pues claro que era, y claro que es, ¿no? Pero en ese momento sí fue como, ok, pues bueno, no lo pensaba así y simplemente lo descarté. Y como te digo, o sea, yo no tenía una meta clara, que es algo que sí te quiero pues dar como un tip, que siempre que tú tengas una meta, hazla clara. Tú di qué quieres, o sea, en mi caso era como, ¿qué posgrado quiero estudiar? Y ponerle un tiempo, una fecha. Yo no tenía una fecha, no sabía ni qué, pero lo quería. Entonces, pues ¿qué crees? Así no se dan las cosas. Cuando tú no te enfocas o no tienes un enfoque para realizar algo o realizar tu meta, pues lamentablemente no se dan. Entonces, como yo no tenía ese enfoque para lograr mi meta, que era el posgrado, porque no sabía qué posgrado, no sabía cuándo, no sabía cuánto dinero, no sabía qué necesitaba para estudiar ese posgrado, pues al final no se daba. Y pues ya, puse mi consultorio y empecé, o sea, como yo ayudaba mucho a la doctora en la clínica con muchas partes administrativas, yo creía que había aprendido, yo creía que podía. Y cuando monto mi consultorio me di cuenta que no era tan fácil. O sea, a pesar de que sí había aprendido yo ya muchísimas cosas con la doctora,
pues a mí no me tocó montar su consultorio. Entonces yo llegué a un consultorio ya montado. Y cuando tengo que montar el mío desde cero, así cero, yo tenía 3 juegos de exploración, o sea, no tenía más. Y cuando tengo que montarlo de 0, pues me topo con un montón de cosas, ¿no? Que necesitas saber, necesitas permisos del ayuntamiento, permisos de salubridad, con que no tienes pacientes. Yo creía que tenía una cartera de pacientes, pero pues no, o sea, al momento de hacer un cambio no es lo mismo, no tienes una clínica que te respalde y pues empiezas de 0. Y yo me acuerdo que tenía una clase con un maestro que nos decía, usted era de histología y embriología bucal, y él nos decía, cuando ustedes abran su consultorio y no tengan ni un solo paciente, ustedes van a agarrar mi libro y se van a poner a leerlo, y les aseguro que lo van a leer completito hasta que tengan una cartera de pacientes donde puedan decir que su consultorio ya es rentable. Y me pasó. Yo la verdad es que crecí muy rápido, pero al principio sí fue así como de, tengo dinero, ¿qué necesito? ¿No? Y empecé a hacer una lista. Yo me acuerdo que abría los cajones del consultorio de la doctora y decía, a ver, ¿qué es lo que tiene la doctora? Y empezaba a escribir así de que cajón 1 tiene esto. Y yo decía, ¿y yo qué tengo? No, pues no tengo nada, ¿no? Entonces decía, ok, de este cajón que tiene espátulas para resina, espátulas para cemento, espátulas esto, ¿qué es lo más importante que tengo que comprar? O sea, la doctora tenía 10, yo iba a comprar una. Y empecé a armar como mi lista para el depósito, ¿no? Y luego después se las mandaba a los depósitos y nadie me quería cotizar porque era un listón, ¿no? Yo decía, pues que me coticen y ya veo como que compro. Pero al final, pues no, o sea, yo tenía un presupuesto del dinero que me prestaron, pero nunca hice mi presupuesto de lo que iba a gastar. Literal, o sea, fue así como que, necesito un mueble, necesito una unidad, necesito un autoclave, o sea, todo lo que necesitaba, así como si yo fuera, o sea, de genio de la lámpara, y pide y todo se te dará. Y cuando empecé a hacer la cuenta, o sea, lo primero que hice fue comprar la unidad y pagarle al ingeniero que me iba a hacer las adecuaciones del consultorio. O sea, tú rentas un local y no tienes mangueras, no tienes dónde montar tu unidad, no tienes muebles. Entonces fue lo primero que hice, comprar la unidad y pagarle al ingeniero. Y ahí prácticamente se fue el 90% de mi presupuesto y dije, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo material, no tengo instrumental, no tengo muchas cosas. O sea, ¿ahora cómo voy a trabajar? Porque los pacientes que según yo eran mi cartera de clientes que iban a la otra clínica, pues cuando se vinieran para acá no les iba a poder dar el mismo servicio porque yo no tenía el mismo material e instrumental que les ofrecía en la clínica. Entonces era como, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hice? ¿No? O sea, en ese momento es, no, ¿qué hice? Porque monté el consultorio, esto no está bien. Y sí me estresé un poquito en ese momento, pero dije, bueno, vamos para adelante. O sea, yo en ese momento me acuerdo que nunca vi la posibilidad de decir no puedo. O sea, era como, me estresaba y me asustaba y todo, pero nunca fue un no puedo, lo voy a quitar. O sea, o ya aquí me di por vencida. O sea, ni siquiera me acuerdo que me haya pasado por la mente. Era siempre como ver hacia adelante y cómo sacar esto y cómo, y pues no sé cómo, pero va a salir. Y no sé cómo, pero va a salir. Y a veces cuando me preguntan, ¿y cómo lo hiciste? No sé cómo, pero salió, ¿no? Y ese es el detalle o el pequeño problema, porque no tenía un plan. Entonces no supe cómo. Al final salió, pero no salió como debía de haber sido si yo hubiera tenido un plan. O sea, hubiera sido mucho más fácil, me hubiera evitado mucho estrés, porque ya, o sea, últimamente de mis alumnos que luego me escriben que tienen estrés o ansiedad, a mí me pasaba eso. O sea, en las noches yo me iba a dormir y yo decía, ay, no sé si voy a poder pagar la renta del siguiente mes, no sé si voy a poder pagar el crédito, no sé si voy a poder pagar, o sea, la renta de mi casa. O sea, yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente, pero ese día siguiente yo estaba con toda la actitud en el consultorio para dar lo mejor de mí a los pacientes y poderlos sacar adelante. O sea, sí tenía mucho estrés, sí tenía mucha ansiedad, sí, o sea, sí estaba como, no sabía qué es lo que iba a pasar. Pero lo que sí sabía es que yo tenía que levantarme al día siguiente con toda la actitud y todas las ganas para sacarlo adelante.
Y eso también, eso fue algo que me ayudó muchísimo y es algo que te puede servir a ti como tip. De decir, bueno, esto me motiva y esto tienes que tener como una pasión o un amor muy grande a eso que quieres hacer para que te puedas levantar todos los días y puedas decir, no importa cómo esté este momento, no importa lo que esté pasando, pero yo me voy a levantar y voy a salir adelante con este emprendimiento. Y pues así fue. Yo monté mi consultorio, aparte todo mal. O sea, yo no hice un presupuesto, nada más hice una lista de lo que necesitaba, pero no tenía un presupuesto, no tenía un plan de negocio, no tenía nada. O sea, nada más una lista de autoclave, unidad y juegos de exploración, o sea, de lo que yo creía que necesitaba. Cuando voy tachando mi lista con el dinero que me quedaba, me doy cuenta que me alcanzó para 3 cosas. Entonces después saturé mis tarjetas de crédito para comprar lo esencial, o sea, resinas, ultrasonido para hacer limpiezas y así, o sea, detallitos que yo decía, bueno, a los tratamientos que yo creo que voy a hacer, necesito tener el equipo necesario y el material necesario para realizarlo. Y empecé a comprar esas cosas y ahí se agotó. Se agotó mi dinero y me faltaban muchísimas cosas más. Pero dije, bueno, pues a darle con lo que tengo, ¿no? Y eso fue, yo firmé mi contrato del consultorio en enero del 2019. Y el ingeniero me había prometido que me iba a entregar mi consultorio ya terminado con los muebles, con el montaje de la unidad, con todas las conexiones en aproximadamente mes y medio. O sea, yo como para mediados de febrero ya tendría que estar trabajando ahí. Y a mí me dieron 2 meses de gracia en el local para poder entrar y sin pagar la renta esos 2 meses. Y pasó que por lo mismo que yo no era organizada, que yo no tenía un plan, pues resultó que el consultorio me lo entregaron en mayo del 2019. O sea, casi, o sea, fueron 4 meses y medio. Fue súper sufrido porque yo tuve que pagar 2 meses de renta, de trabajar en la otra clínica, así de que me iba a las 11 de la noche para poder sacar el dinero para pagar la renta. O sea, ni siquiera era utilidad, era para pagar la renta de un consultorio que no estaba generando. Y fue muy frustrante porque, o sea, yo sentía que el ingeniero me había hecho, ¿no? Y algo que te quiero comentar es que la gente no nos hace cosas, o sea, realmente son aprendizajes y hay que preguntarse para qué sucede esto. Entonces, en ese momento fue ok, como para qué pasó esto, para qué estoy viviendo este momento y qué tengo que aprender de aquí, ¿no? Entonces aprendí que tengo que tener un plan, aprendí que tengo que, pues literal, hacer casting, ¿no? O sea, con las personas que voy a meter a mi equipo, aunque sea una persona que me vaya a ayudar a hacer la instalación, la decoración, que tal vez va a estar una sola vez y ya no la vamos a volver a ver en la clínica. Pero es una persona de los pilares o una persona esencial. Y yo en ese momento no lo, o sea, fue así como que, sí, el primero al que yo conocía y lo peor, lo peor, amigos, es que yo lo conocía, yo sabía que era mal quedado, yo no sé por qué decidí contratarlo, porque yo sabía que a muchos colegas les había quedado súper mal con los trabajos y aún así decidí contratarlo y fue porque algo tenía que aprender de ahí, ¿no? Y todavía está peor porque me instaló los muebles y quedaron mal. Y 3 años después nunca me dio la cara para resolver ese detalle. Y pues, o sea, ahí tuve como una pérdida de dinero. Pero sí, seguí adelante, uno sigue adelante siempre. Y eso fue mayo y yo estuve peleando con el ingeniero como hasta agosto del 2019 y después dije, a ver, me tengo que concentrar, tengo que dejar de pelear y ya, lo que está, vamos a trabajar, vamos a darle. Y yo empecé como a ver cómo tener más pacientes, me inscribí a una plataforma que se llama Doctoralia y la verdad que Doctoralia me ayudó muchísimo a potenciar mi consulta,
hablé con los asesores y busqué la forma de pues actualizar mi perfil y de tener los mejores datos, y ahí fue donde empecé a crecer un poquito. Después, finales del 2019, principios del 2020, llega la pandemia, y como ustedes saben, mi emprendimiento iba arrancando más o menos como de agosto a diciembre, y estaba teniendo buenos pacientes, y ya la pandemia se acaba. Ahí, en ese momento, en diciembre más o menos del 2019, yo sí tenía una meta por escrito, y esa meta la cumplí, que era tener una clase o ser parte o tener, yo lo había puesto como coaching con el que fue mi primer coach de emprendimiento, que es Tito Galvez. Y yo lo había puesto así como coaching de emprendimiento con Tito Galvez. Eso sí lo tenía por escrito, así literal en mi agenda. Y eso sí se me cumplió, porque eso sí estaba como plan, y eso sí estaba como debiera de ser para realmente cumplir las metas. Porque yo lo veía, todos los días en mi agenda lo veía, yo decía, yo lo voy a cumplir y yo lo voy a cumplir. Y como cosa maravillosa se me dio que abrió una masterclass, porque él daba asesorías individuales. Y obviamente si yo apenas iba arrancando un emprendimiento, pues no tenía la posibilidad económica para pagarle una asesoría. Pero en eso abrió un grupo donde podía entrar a una masterclass y a un tipo de diplomado para aprender justo de emprendimiento. Y yo dije, de aquí soy, yo lo tengo que tomar, ¿no? Y lo tomé, y la verdad es que me transformó mucho la forma de ver el emprendimiento, de organizarme, de administrarme, y empecé a abrirme otro camino muy diferente que yo no conocía. Y a partir de ahí pues fui cambiando y fui tomando clases con otros coaches y empecé a crecer. Ajá. Y una de las partes que más me ha funcionado pues es potenciar mi consulta a través de las redes sociales. Mis mayores lugares donde llegan más los pacientes es de Doctoralia, del perfil que desde el principio me dio pues un engagement, y los influencers. De verdad, el que alguien te recomiende, o sea, yo le pregunto a doctores más grandes que no son como millennials, y ellos dicen, es que siempre las recomendaciones de un paciente es lo que te va a llenar tu consultorio. Y efectivamente, nada más que ahora las recomendaciones son diferentes. Por ejemplo, mi perfil de Doctoralia me llegan los pacientes porque precisamente ven las opiniones de otro paciente y es como si lo fueran recomendando. Y en la cuestión de los influencers, ellos recomiendan la consulta y es literal una recomendación. Entonces es algo que me ha funcionado mucho a llevar mi consulta a otro nivel, pero también hay demasiadas herramientas que vas aprendiendo a lo largo del camino, y una de las más importantes es que no puedes hacerlo solo. Los profesionales de la salud luego creemos que sabemos todo, y cuando te topas con estas cosas que me pasaron a mí, pues sí fue como que y pues ya, en pandemia logré sacarlo adelante con esas estrategias, a pesar de que estábamos así como súper cerrados. Salió adelante y ya pues ya en el 2021 empezó como a crecer realmente como debió de ser, porque ya ahora sí yo ya tenía un plan, ya tenía una estructura. Y ahora pues en el 2022 ya por fin pude cumplir mi sueño del que les conté al principio de estudiar un posgrado, y al final la sorpresa es que decidí estudiar el posgrado de odontopediatría por muchas razones que van a ir conociendo a lo largo de estos podcasts. Y en general pues la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz, me siento ahora sí como que he logrado lo que estaba buscando durante tantos años. Y algo que me pasaba también cuando ya estaba en el coaching con Tito y con todos mis compañeros, la verdad es que yo he tomado muchísimos cursos y sigo tomando cursos de emprendimiento, finanzas, administración, marketing. Y yo veía que tanto mis coaches como mis compañeros crecían así exponencialmente, aplicaban las técnicas y crecían. Y yo decía, ¿yo por qué no crezco? ¿No? O sea, sí, yo también crecía, pero no crecía como ellos. O sea, yo veía de verdad... O sea, yo veía a mis coaches y yo decía, wow, o sea, ¿de dónde sacan tanta energía? ¿Cómo le hacen para que les alcance el tiempo para hacer tantas cosas? Y después descubrí que el tip o el truco está en hacer lo que amas. Yo no había descubierto qué era lo que amaba. Entonces me costó años descubrirlo, pero de verdad, cuando lo descubres, esa es como la chispa.
ese es el motor. O sea, a mí me pasaba que decía, "Ay, estoy muy cansada", ¿no? Llegaba a trabajar y yo decía, estoy súper cansada, me quiero dormir, voy a ver Netflix. Así, mi cuerpo lo requiere. Y literal lo hacía. Y hoy que ya descubrí como mi pasión, y en ese momento me sentía a gusto, pues, pero hoy que ya descubrí la pasión, o sea, a veces que sigo, ay, estoy cansada, ¿no? Quiero ver Netflix, y me siento a ver Netflix y de verdad no acabo, o sea, si voy a ver una película, a los 30 minutos es como, uy, no, o sea, quiero hacer otra cosa, ya no me divierte, ya no me siento cómoda, porque realmente estoy como, ay, no, estoy pensando como muchas estrategias para lo que amo, que me costó tanto trabajo encontrarlo, que ahora digo, sí, lo quiero hacer, ¿no? O sea, ahora me emociona y ahora quiero como solamente hacer eso, solamente enfocarme en eso, y una parte importante también es compartirlo con ustedes, porque de verdad, mis coaches decían, es que tienes que amar lo que haces y tienes que encontrar tu porqué. Y yo decía, ay no, es que eso es muy difícil, yo no sé, y yo... Una cosa que les quiero recomendar es que literal prueben, o sea, es probar y probar y probar y probar cosas que digas, ah, creo que esto me gusta, y pruébalo, y si dices, no, no me lleno, eso no era, y así, o sea, yo probé demasiadas cosas y pasé de una especialidad a otra y al final me di cuenta que esto era lo que realmente me gustaba y que ya lo hago como con una emoción. Y ahora que estoy en el posgrado, la verdad es que me emociona bastante. Son 3 años, apenas voy a entrar. Pero aún, o sea, todavía no entro y ya estoy así como que súper emocionada y ya estoy viendo muchas cosas y estoy buscando tips y buscando trucos, y obviamente ya estoy empezando a atender niños también en mi consultorio hasta donde se pueda sin que se requiera un grado de especialidad. Y me motiva, o sea, de verdad, cuando yo tengo una consulta que sé que está citado un niño, es como, ay, sí. Y antes sí llegó un punto en el que yo decía, me gusta y me gusta hacer mi trabajo, pero había ciertos tratamientos que no, o sea, no eran los pacientes, era el tratamiento que yo decía, ay, no quiero hacer eso. Así yo veía mi agenda llena y decía, ay, no lo podemos cambiar. O sea, no puedo cambiar el tratamiento por uno que así me guste. Y con los niños no me pasa eso. O sea, me preocupan mucho porque algo de lo que ha sido mi diferenciador durante todo este tiempo es que yo le tengo mucha paciencia a los pacientes y literal a los adultos los trato como niños. Y ahí creo que ahí estaba la clave, pero no la veía. O sea, de verdad yo les tengo mucha paciencia a los adultos y literal los trato como niños. La mayor parte de mis pacientes son pacientes nerviosos, son pacientes que le tienen miedo al dentista, y mi diferenciador es literal tenerles la paciencia y ayudarlos a que confíen nuevamente en la consulta dental. Y pues literal los trataba como niños, o sea, yo al final estaba trabajando como si fuera odontopediatra, pero con adultos. Y no me había dado cuenta, o sea, no me había dado cuenta que realmente ese era como mi amor o mi pasión. Y estaba buscando, por ejemplo, me gusta mucho la rehabilitación bucal y estudié muchísimos diplomados y aprendí a hacer carillas. Y yo me ponía a hacer carillas y me estresaba. O sea, en vez de emocionarme y en vez de que lo amara y me gustara, me estresaba porque quería dejarlo perfecto. O sea, no disfrutaba el proceso. O sea, al final quedaba muy bien, yo quedaba muy contenta, el paciente quedaba muy contento, pero no disfrutaba ese proceso. Y yo decía, es que aquí no es. Entonces cambiaba a otro tratamiento, este sí iba a ser mi tratamiento estrella, y lo hacía, lo disfrutaba en ese momento, pero o sea, yo decía, no, este tampoco es. Y ya, ahora que encontré que sí es, de verdad se siente muy diferente. Entonces yo te invito a que encuentres qué es eso que amas hacer, qué es eso que te motiva todos los días, y algo que yo les digo, ¿qué es eso que harías gratis? Te aportan más a ti que tú a ellos, es cuando dices, ya, ya lo encontré. Entonces, ya les dejé aquí algunos truquitos, parte de mi historia, y esto es de lo que callamos los emprendedores podcast. Y los espero pronto si tú eres un dentista que quiere contar su historia, o incluso también vamos a estar contando así como que cosas de la consulta que te ha pasado, o sea, cosas de que hay cómo cobrar y así. O sea, la verdad es que vamos a tratar de que sus programas sean muy divertidos y vamos a tener invitados también para aprenderles
Pero si tú eres dentista y quieres compartir tu historia o algo que te haya pasado en la consulta, bienvenido a este podcast de lo que callamos los emprendedores. Estaremos aquí subiendo un episodio cada semana, los invito, y si tú eres paciente o conoces a alguien que sea dentista que nos pueda dar su testimonio, te lo agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias. Chau, chau.